informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Gustiori, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. En el caso de hoy, titulado Certificados de Ahorro Energético, CAES, aplicación y beneficios para la industria. Es un webinar que hacemos de la mano de nuestro partner Enermetric y con el que queremos acercaros a las empresas del sector, bueno, pues información sobre estos certificados, conocimiento alrededor de ellos y cómo pueden ser beneficiosos para las empresas industriales. Yo soy Juanjo Gómez, soy el responsable del colectivo de partners dentro de AFM y este es el programa que vamos a trabajar en la jornada de hoy. Por mi parte haré una pequeña presentación sobre lo que es AFM, los colectivos que agrupamos y el trabajo que hacemos para el ámbito de las empresas industriales de manufacturing y a partir de ahí ya les daré paso a mis compañeros de Enermetric y de Dexma para que entren en materia en lo relacionado con los certificados de ahorro energético, contándonos por un lado su definición, pasos a seguir con la obtención, gestión de los mismos y qué beneficios tienen para las empresas industriales que, bueno, que podéis aprovecharos de su obtención y conseguir pues, beneficios y mejoras para vuestras empresas. Luego cerraremos la jornada con un turno para responder preguntas que podáis tener y que nos compartáis a través de la pestaña que veis ahí abajo de preguntas y respuestas o de chat. Nos las enviáis, las vamos recopilando y al final de la jornada las compartimos con todos vosotros y las lanzamos a las personas que van a dar la ponencia de hoy, el webinar de hoy. Bueno, por mi parte, simplemente os quiero ubicar en lo que es AFM Cluster. Somos el clúster de las tecnologías de fabricación avanzada y agrupamos en España a todas las empresas que tienen relación con ese sector. Y lo hacemos a través de diferentes asociaciones, cada una de ellas con un colectivo propio de empresas vinculadas con el ámbito del manufacturing avanzado. La piedra angular de este ecosistema es AFM Machine Tools, donde contamos con los fabricantes de máquina de herramienta y sus partes, componentes, accesorios y herramientas. Y es la asociación más longeva, originaria de todo este clúster, fundada en el año 1946. Ahí contamos con 126 empresas. Alrededor de esta piedra central hemos ido incorporando o creando otras asociaciones con otros subsectores del ámbito del manufacturing. Por ejemplo, la fabricación aditiva y la impresión 3D que tenemos incorporada en la asociación ADIMAT. En tercer lugar, en el ámbito de la digitalización y las tecnologías habilitadoras, contamos con Stage, donde se incorporan ese tipo de empresas, además de las que tienen relación con la robótica, automatización, etc. En Aptec es la asociación donde acogemos a las startups que tienen una propuesta para el ámbito del manufacturing, de productos, de servicios, de desarrollos, que está orientada a ese ámbito industrial. Por su parte, en Squin contamos con fabricantes de herramientas de mano para el ámbito industrial y en AFME con mecanizadores. Son talleres que hacen bajo plano piezas para terceros, subcontratistas, etc. Y por último, la asociación más reciente en incorporarse es AIME, una asociación que se creó en 2012 y que este año se ha incorporado a AFM Cluster y donde están representadas las empresas que importan y comercializan máquina herramienta en España. En total contamos con más de 700 empresas asociadas y esto lo complementamos con un colectivo de partners donde integramos a terceros que tienen una voluntad de relacionarse con el sector, de ofrecer o poner sobre la mesa su propuesta de valor y relacionarse con este ecosistema. Y ahí contamos con más de 100 partners. Por último, dentro de este gráfico, contamos también con el IMH, el Instituto de Máquina y Herramienta, que está situado en el Goibar, que es un centro formativo, además de un centro tecnológico desde donde bueno, pues, damos capacitación al talento que deben nutrir nuestras empresas en un futuro próximo. Y esto es el colectivo de empresas que forman parte de AFM Cluster. En segundo lugar, ¿qué tipo de servicios ponemos en marcha desde el propio clúster o la asociación? Están siempre relacionados con dar servicios de valor al colectivo de asociados y están orientados en diferentes áreas. En primer lugar, en todo lo relacionado con la parte de internacionalización, mercados y propuesta comercial para hacer llegar esa oferta tecnológica a posibles clientes en diferentes partes del mundo. En segundo lugar, todo lo relacionado con la parte de tecnología, con la vigilancia tecnológica, proyectos de I+D,
gestión y cooperación, dinamización, y también una parte propia de seguridad para evaluar riesgos en planta, seguridad de máquinas, etc. En tercer lugar, el área de marketing y comunicación para resaltar nuestro mensaje, nuestra propuesta y hacerla llegar a terceros. Y por último, el área de personas o talento, donde trabajamos con diferentes centros formativos para atraer, formar y retener talento para nuestras empresas asociadas. En todas estas áreas tenemos muchas iniciativas y quiero destacar una que va a arrancar mañana y es el Congreso de Máquina, Herramienta y Fabricación Avanzada. Es la 23ª edición que vamos a celebrar desde mañana miércoles hasta el viernes 27 de octubre aquí en el Parque de Miramón y que va a tener un programa muy, muy ambicioso donde vamos a tocar diferentes temáticas relacionadas con el manufacturing. Por ejemplo, fábrica del futuro, inteligencia artificial, necesidades de los sectores usuarios, tecnologías disruptivas, también sostenibilidad, que es un tema que vamos a tratar en el webinar de hoy, y gestión de talento. Estáis todavía a tiempo de poder apuntaros, quedan poquitas plazas, y a través de la web www.congresomh.com tenéis toda la información para los que os pueda interesar. Vale, por mi parte esto es todo. Agradeceros a todos que nos acompañéis en la jornada de hoy y ya doy paso a Jorge y Fernando, que son los que van a compartir toda la materia de hoy. Jorge, Fernando, buenos días. Buenos días, buenos a todos. Buenos días. Y cuando queráis, os escuchamos. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo he dicho. Bueno, a todo el mundo, buenos días. Que he visto en la convocatoria que hay gente que nos sigue desde los puntos de la geografía española. Bueno, primero dar las gracias a Juanjo y a su clúster por organizar también este evento, que espero que sea positivo para todos. La idea final del webinar es bueno, pues, evitar, aunque todos estamos acostumbrados en nuestro trabajo a leer muchísima documentación técnica muchas veces, bueno, evitar el tener que irnos al BOE y leer el Real Decreto, que para el tema de los CAEs, como para todo, es un tanto tedioso. Vamos a intentar hacer, Fernando y yo, una presentación sencilla y clara, en el que creemos que se explica bien qué es los CAEs, que oímos tanto sobre ellos, y sobre todo qué pasos hay que dar para su consecución. Diremos un poquito y cerraremos el círculo cómo trabajamos conjuntamente las dos empresas aquí presentes, Spacewell, Lexma y en el Metric. Y bueno, espero que luego en el coloquio y preguntas podamos responder todas aquellas dudas que vayan surgiendo. Por supuesto, como siempre se hacen estos webinars, pues la presentación os llegará con nuestros contactos para que podáis, a partir de este webinar, dirigirse a vosotros y intentar seguir trabajando conjuntamente. Vale, si os parece, Fernando, que empiece ya un poquito con la presentación en cuanto a cómo se va a llevar a cabo ese índice y un poquito de contexto, pasos y demás, y luego Sí, bueno, a ver, nos presentaremos un poco, ¿no? Para que sepáis quiénes somos, pero sobre todo para saber cómo es la unión y cómo ayudamos entre las dos empresas colaborando para una primera fase, que ahora hablaremos un poquitín de todo lo que es el tema de ahorro energético y la creación de las CAEs. Hablaremos un poco de qué son las CAEs, por qué aparecen y cuáles son los actores y demás. Y luego todo el proceso de obtención de las CAEs que os explicará Jorge, que como empresa de servicios energéticos pues está bastante más vinculado. Yo ahora os contaré qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y luego, bueno, os hablará de los pasos de las CAEs, las fichas, qué beneficios pueden aportar y bueno, y la ronda de dudas o preguntas si es que tenéis, que imagino que sí, porque todavía aún nosotros tenemos todavía muchas dudas, ¿no? Antes de empezar con la presentación, os voy a poner un poco en contexto, ¿no? Y el por qué estamos aquí hoy. Una empresa de servicios energéticos, una empresa de software de gestión energética, por qué aparecen las CAEs y demás, y al final todo viene por varios hitos, ¿no? El primero, y además hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, o sea, hemos elegido buen día. Al final está claro que las temperaturas medias a nivel mundial están subiendo, es más, están por encima de los modelos teóricos, o sea, no por encima, pero sí en el umbral más alto de los modelos teóricos que se habían calculado para esta época, con lo cual este es uno de los
los principales objetivos, ¿no? de las medidas de ahorro energético, que es también esta lucha contra el cambio climático. Todo esto nace o la primera vez que se habla de todo esto es en 1992, en la Cumbre de las Naciones Unidas en Brasil, ¿vale? Que ya se empieza a hablar de medio ambiente, se empieza a hablar de cuidar el planeta. Otro hito importante en el por qué estamos aquí es el tema de los precios. Ya habéis visto el año pasado el incremento de los precios de la energía que ha sido desorbitado y la volatilidad que tiene el mercado, ¿no? Ahora ha corregido, pero puede volver a pasar en cualquier momento. De hecho, la primera vez que se acuña el término de proyectos de eficiencia energética es con la primera crisis del petróleo, creo que fue creo que lo tenía por aquí apuntada la fecha y se me ha ido la otra pantalla. Vale, en 1973, ¿vale? Que los países exportadores de petróleo limitan la exportación, sube bastante el precio del petróleo, entonces los países usuarios de petróleo y demandantes de energía empiezan a ver un problema importante en depender tanto del petróleo y empiezan a poner en marcha proyectos de eficiencia energética para reducir sus necesidades, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy pues seguimos con problemas en el precio de la energía, en la demanda de energía cada vez es mayor y los recursos son menores, entonces bueno, pues este es otro hito importante, ¿no? Y todo esto deriva en un contexto regulativo, ¿vale? Que la directiva, o sea, con las directivas de eficiencia energética de la Comunidad Europea, que ya no solo promueve, sino que obliga a poner en marcha ciertos procesos de reducción del consumo, ¿no? Todo esto aterriza en normativas y en exigencias a nivel más local, que Jorge esto lo tiene un poco más claro también. Sí, fíjate, hoy de hecho yo he desayunado por lo menos con la noticia de que PSOE y Sumar han llegado ya a un acuerdo y en ese acuerdo, dentro de las muchas cosas que han acordado ambos partidos, uno de esos acuerdos va ligado a todos estamos interesados en el de menos horas de trabajo, pero es cierto que hay otros acuerdos y uno de ellos es el aumento de los objetivos para el cambio climático, es decir, toma más importancia cada año y cada vez en el estamento político el hecho de que el cambio climático es presente, es una realidad y que hay que pelear contra él. Entonces, bueno, hablaba Fernando de los objetivos europeos que están un poquito arriba en la diapositiva que estáis viendo, pero también los hay bastante estrictos a nivel estatal y, por supuesto, bueno, aunque la huida es para toda España, la estamos haciendo desde el País Vasco y es cierto que en Euskadi también los hay y también han sido más restrictivos a partir de los últimos acuerdos entre partidos. Pues, esto es un poquito... Sí, esta la tenía Jorge puesta más adelante, casi que al final, ¿vale? Pero la he utilizado esta diapositiva para explicar un poco el por qué estamos aquí, ¿no? Al final, ahora explicaremos un poco el proceso de las CAEs, pero antes de poder generar una CAE, hay que poner en marcha un proyecto de ahorro energético, ¿no? Hacen falta unas MAEs. Y va a haber digamos, un elemento importante en todo este proceso, que son las empresas de gestión energética que están cerca del cliente que genera esas CAEs, ¿no? Esos ahorros. Y luego, para todo eso, hará falta medir, monitorizar y tener un análisis, poder hacer un análisis profundo de cómo está consumiendo ese cliente para ofrecerle esas mejoras y luego hacer un seguimiento de ellas y verificarlas, ¿no? Entonces, es por eso digamos que esta pareja baile que formamos Space World Desma y en el médico un poquito lo que hace es aportaos ese cierre del círculo. Es decir, yo soy consciente de que todos los que sois directores de compras, financieros, gerentes, cualquier persona que esté ligada a la gestión energética de vuestras empresas industriales, os visitan ingenierías, consultoras, estudios de arquitectura, fabricantes. Bueno, con esto del mundo de la energía, pues han salido un montón de empresas ligadas a ellos con más o menor conocimiento. Al final, el Space Well y Remedy lo que hace es que os aporta todo. Podemos trabajar en la parte previa, como luego explicaré con los servicios de Netmetric, para conseguir identificar cuáles son las MAEs, pero la MAE es la fase 1 de lo que es la consecución luego posterior de las CAEs. O sea, tienes que tener una medida de ahorro energética, que es la que luego vas a implementar y ejecutar,
ahora veremos con detalle, para luego conseguir este certificado que puedas monetizar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito todo ese proceso es el que conseguimos con ese círculo desde Spacewell con Enermetric. Evidentemente que habrá actores que os visiten y que pueda ser para cosas puntuales, perfecto, y que podremos complementarlo con nosotros, o en el caso de que colaboréis con nosotros y nosotros con vosotros, pues que podemos cerrar el círculo y que os demos todos los datos desde el principio a fin. Eso es. Y bueno, pues, y quienes en el Metri seguramente le conocéis mejor, ¿no? Porque al final es una empresa conocida en la zona, pero bueno, Spacewell, y aparte que luego os contará Jorge, Spacewell Energy, hablamos de Dexma también a veces, pero bueno, es porque nos acabamos de integrar con un grupo alemán bajo su división de gestión de infraestructuras, que es la compañía Spacewell en Holanda. Y bueno, pues ahora somos digamos, la vertical de energía dentro de Spacewell, ¿no? Y por eso Spacewell Energy, pero llevamos 16 años. Dexma nace en Barcelona hace 16 años. Trabajamos a nivel internacional y nace como una solución de gestión energética en la nube, ¿vale? Completamente ajena a las instalaciones que pueda haber en campo, ¿vale? Porque nos integramos prácticamente ahora mismo con el 90% de fabricantes de equipos de medida y data loggers del mercado, ¿vale? Tenemos capacidad de incorporar mucha más información a la plataforma para datos de producción, datos de meteorología, una serie de datos que puedan enriquecer ese análisis energético, ¿vale? Y poder dar una visión bastante al detalle de cómo consume un cliente, para luego que las empresas como Enermetric, con las que trabajamos a nivel mundial con más de 200 empresas de servicios energéticos, sean las que se apoyen en la herramienta de software para ofrecer esas mejoras a los clientes y poder hacer un seguimiento de ellas, ¿vale? Al final tenemos unas herramientas también basadas en medida y verificación de ahorros en los protocolos que se basa el ISO 50001, para poder verificar que realmente se están cumpliendo los objetivos de ahorro y la consecución de los proyectos marcha como tiene que avanzar, ¿no? Trabajamos actualmente con más de 10.000 organizaciones, ¿vale? Con sus respectivas localizaciones en todo el mundo. Y bueno, pues ahora en España somos más de 80 personas y a nivel mundial con Spacewell pues más de 300. O sea que la empresa en 16 años pues, bueno, ha tenido un desarrollo bastante potente, y como software SaaS por uso y servicio en la nube, actualmente somos líderes junto con Schneider o Johnson Controls o Siemens a nivel mundial en empresas de inteligencia energética, ¿vale? Entonces, bueno, porque nos conozcáis un poco y sepáis cómo trabajamos, que trabajamos eso. Al final nosotros desarrollamos un software que luego van a utilizar empresas como Enermetric para mejorar la eficiencia energética de sus clientes. Porque somos dos empresas independientes, como ha dicho, tiene más de 200 partners, y al final hay otros softwares en el mercado, pero al final, bueno, pues nos hemos unido para esta webinar porque tenemos que para las CAEs era un complemento perfecto, y como trabajamos habitualmente, porque Dexma es un software en el que yo confío plenamente, pues al final estamos aquí para eso. Nada, brevemente, porque al final queremos hablar de los CAEs y no de nosotros. Enermetric no es más que una empresa que nace hace ya 5 años de la Unión de las Empresas Consolidadas, Grupo Batio, que no nace del boom de las energías que decía antes, sino que lleva ya más de 15 años trabajando en el tema de gestión energética. Y la consultora Viva de Sainz, que bueno, aparte de ser consultora, tiene un portfolio importante de experiencia en el campo de la industria, y como al final el METIC, el campo en el que trabaja es la industria, pues adquirimos el conocimiento de ambos para posicionarnos, creo que bien, como un referente en ese sector. Bueno, no voy a extenderme en esto. Al final es la filosofía de trabajo, el gestor energético, integrales, porque somos capaces de implementar las medidas de ahorro que proponemos, ¿vale? Más ahora con el tema de las CAEs, pero lo hemos sido siempre. Sobre todo, bueno, concienciados del tema del futuro sostenible, pero no quiero hablar de nuestros servicios como tales, sino quiero explicaros el porqué de nuestros servicios. O sea, nuestros servicios nacen para cumplir con la Ley de Sostenibilidad del País Vasco del 2019. De hecho, las que son empresas vascas tendríais que estar ya con la fase 2 de auditorías, que es cada 4 años, ahora el 2023.
Pero sí quiero que veáis cuáles son nuestros servicios, no por darme pompa, que eso lo tenéis en la página web, sino sobre todo por explicaros cuánto importante es esta fase para los CAEs. Es decir, yo tengo clientes industriales que algunos lo que hacen es, todos los meses mandan a Apache a mirar los contadores y se lo pasa al de producción a eso y coge y hace un Excel, un magnífico macro Excel, para poder hacer gestión energética. Es decir, pues es un poquito como si mi madre mirara las facturas y ve que su coste de casa cada día sube más, de la luz o del agua. Lo que se trata al final es de que profesionalicemos nuestro trabajo. Es decir, al final lo que se trata es de que utilicemos, monitorizando los contadores, seamos capaces de obtener el dato y una vez que tenemos el dato, que ya hemos medido ese dato, entonces sí que podemos obtener unas medidas. Pasará por vuestros despachos multitud de empresas diciendo, con esto dos casos, ¿no? Bueno, pues hay una medida, yo soy fabricante de un transformador que lo que hace está y reduzco y en un plazo de amortización muy bajo, te hagas con esto las inversiones de los CAEs, te viene doblemente amortizado porque tienes la inversión, pero aparte tienes luego el que puedas vendérselo a la comercializadora, que luego explicaremos el proceso de las CAEs. Bueno, al final, en lugar de oír todo, lo que tenemos que tener es un software en el que confiamos, como puede ser el Desma en este caso, y sobre todo en el valor añadido que damos a ese software los gestores energéticos. Es decir, yo pongo un técnico específico para cada cliente que es el que va a preocuparse de los costes de electricidad, de gas, de agua, de gasóleo, de las cuatro energías importantes, para llamar al cliente y decirle, oye, ¿qué está pasando? Conocemos muy bien cómo produces esta pieza, este tornillo, ¿y qué ha pasado? Que tienes una exceso de potencia el domingo, que no tenías un turno el domingo, que este fin de semana no operabais. Es decir, ser capaces de, conociendo mucho cada uno de la casuística de cómo son los hábitos de consumo de este cliente, deciros lo que está pasando, emitiros un informe y lo importante, ese informe tiene que llevar las MAES. Ahora veremos los pasos para obtener los CAEs, que la primera es las MAES. Pero las MAES no pueden surgir de una visita que te dice mi MAE es importante. Tiene que haber un gestor energético que os diga, mira, todas estas son las MAES que podéis implementar, ese es el abanico de MAES. Pues, oye, ahora que tenemos ya ordenar las MAES, sabemos cuánto tiempo se amortiza, qué subvenciones hay para cada MAE. Venga, pues vamos a coger las MAES, pues sabemos que podemos invertir en ellas, porque luego veremos que podemos, para el CAE, sumar distintas MAES y obtener inversión, retorno de cada una de ellas. Pero evidentemente, primero hay que hacer el diagnóstico de energía, hay que tener un gestor energético, tenéis que poder hacer auditorías energéticas, certificados energéticos, tenéis que poder hacer planes de movilidad y innovación. Bueno, son temas que ya más vinculados a la industria del País Vasco, pero para obtener al final las medidas de ahorro que vienen al final de la diapositiva y obtener lo que es el objetivo de Arroyo, que es el dedicado a CAE. Vale. Y bueno, ¿qué son los CAEs? Eso es. A ver, hasta ahora los sujetos obligados, que al final son los sujetos obligados, ahora veremos un poquitín el rol, ¿no? de cada uno. Los sujetos obligados al final son las empresas que prestan servicios de energía, ¿vale? O sea, que gestionan energía, las comercializadoras, ¿vale? De gas, electricidad, petróleo y demás. Estas empresas tenían que aportar un dinero al fondo nacional, bueno, al Fondo Europeo de Eficiencia Energética, pero entiendo que en cada país al Fondo Nacional que corresponda, ¿no? Esto tiene un cálculo que al final el fondo decide qué ahorros hay que conseguir y eso se reparte entre todas estas empresas comercializadoras para que lo aporten al fondo y ese dinero del fondo luego retornaba otra vez a los usuarios finales con ayudas para proyectos de ahorro y eficiencia energética. Incluso a nivel doméstico, de la gente que nos está viendo, sí. El bono social, por ejemplo, el Consejo de Familia Numerosa, lo financia las comercializadoras con el pago que hacen a este fondo, a este CERIE. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya se habla de que seguramente este fondo o estas ayudas que vienen del fondo desaparezcan porque la idea es que retorne el dinero directamente a las empresas que hagan esos proyectos de eficiencia energética. O sea, no solo que las empresas que pongan en marcha mejoras de eficiencia energética consigan un ahorro económico por el hecho en sí de poner en marcha la mejora, sino que además van a poder comercializar esa mejora con un certificado, con un CAE, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, retorne en forma de ayuda por haber puesto en marcha ese proyecto, retorne en forma de pago por ese certificado de ahorro energético, ¿vale? Esa es un poco la idea. Esto es algo que ya lleva muchos años en Italia y en Francia. Creo que en Francia lleva como 15 años. 40 fichas, ellos tienen
2.000 fichas. ¿no? Eso es. Nosotros, bueno, ahora hablaré del tema de las fichas, pero aquí todavía empezamos con unas poquitas, ¿vale? Conceptos y principales actores, bueno, pues el certificado de ahorro energético, que al final es el reconocimiento de que se ha conseguido ese ahorro, ¿vale? Un ahorro anual, ¿vale? Es un certificado que certifica el ahorro anual conseguido por esa mejora. El sujeto obligado, lo que hablábamos, son los operadores de energía, las comercializadoras. Y luego hay otra figura que es el sujeto delegado, que digamos que va a ser el único que va a poder gestionar entre el cliente que genera el CAE y el sujeto obligado la intermediación de conseguir los CAEs y de hacer, va a ser como una especie de broker de los CAEs para gestionar que se verifique el CAE, porque luego hay otro actor, ¿vale? Que ahora lo veremos, que es el verificador que va a tener, porque digamos que el CAE se genera en el cliente, entra en el proceso, ¿vale? A través del sujeto delegado. El sujeto delegado se encarga de todo el proceso que vamos a ver ahora con Jorge, y luego del sujeto delegado se encarga de gestionar el CAE con ese sujeto obligado y de retornar el importe de ese CAE al cliente que ha generado el ahorro. Otros agentes relevantes, y es un poco lo que hablábamos, y van a tener un peso importante en todo esto, van a ser los intermediarios. Al final, el sujeto delegado, lo que hablamos, va a ser como un gestor de todo esto, pero alguien va a tener que estar en el lado del cliente ayudándole a generar esas MAEs y ayudándole en ese proceso de gestionar los CAEs con el sujeto delegado, ¿no? Entonces, bueno, es importante esa figura porque si no hay ahorros, lógicamente no se pueden desarrollar esas CAEs. Los intermediarios el que va a proporcionar esas MAEs al cliente, que dice ahí propietario de los ahorros, y que además vamos a poder ser ejecutores o deciros con quién tienes que ejecutar o asesoraros de quiénes son las empresas adecuadas en cada una de las MAEs. Eso es. Luego está el propietario de los ahorros, ¿vale? Que en este caso pues, podrían ser los clientes de Enermetric que se dejen asesorar por ellos para poner en marcha esas MAEs y luego gestionar los CAEs. Y va a haber otra figura que es el verificador de los ahorros, que digamos que estará dentro del proceso que gestiona el sujeto delegado, que tendrá que verificar que realmente toda la medida que se está poniendo en marcha está correcto, ¿vale? Para poder gestionar luego ya ese CAE. Eso es un poco... Es importante que entendáis esto de los roles de cada uno de los actores, para que cada una de las empresas que estéis hoy aquí asistiendo a este webinar, os ubiquéis en un sitio y veis qué apoyos os hacen falta. El sujeto delegado que decía Fernando tiene que acreditarse como tal a nivel nacional para poder coger esa figura, porque luego sí que es cierto que hay muchos actores en los que traemos como intermediarios y el papel importante de esto al final es el propietario del ahorro. O sea, al final es al que redunda, es el cliente, es el cliente industrial que hoy asiste a este webinar, que como decía Fernando, se va a poner beneficiado doblemente. Por un lado, porque hace una inversión, va a generar un ahorro, con lo que ya está bajando su consumo energético, el coste energético, que le hace ser más competitivo. Y luego, además, monetiza ese ahorro, con lo cual va a poder firmar un convenio, un acuerdo en el que va a poder darle valor a ese ahorro y con ese papel que dice soy propietario de este CAE, vendérselo a la comercializadora cumpla con sus objetivos de celofería. Eso es. Entonces, bueno, por un poco resumir, ¿no?, esta parte y dar paso a cómo se generan los pasos para las CAEs, estaría, bueno, por un lado el fondo, que es el que recibe ahora ese dinero para luego retornar ayudas. Está el sujeto obligado, que son las comercializadoras, que son las que van a estar obligadas a comprar esos CAEs para sustituir la compra de los CAEs por el importe que están ahora abonando al fondo, ¿vale? Entonces reducirán importe que abonan al fondo y lo que harán es retornarlo directamente al mercado y a los clientes, a las empresas finales, a los propietarios de los ahorros. Está el sujeto delegado, que va a tener, como decía Jorge, va a tener que estar aprobado por todo el proceso de certificados. No sé cómo se llama. Bueno, es un comité organizador que al final gestiona todos los CAEs. Ese que Eso queda es. visto brutal.
Los intermediarios, ¿vale? Que como hemos dicho, serán los que ayuden un poco a gestionar toda esta parte, el propietario de los ahorros y el verificador de los ahorros, que tendrá que tener una acreditación también por ENAC, ¿vale? O sea que no, tanto el sujeto delegado como el verificador de ahorros van a tener que estar verificados y aprobados para poder hacer este trabajo, ¿vale? Y un poco eso, las fases. Bueno, entramos en los pasos, ¿vale? En la parte de cómo llegar al objetivo final, que es la obtención y liquidación de este CAE. Bueno, ahí veis un poquito, ¿no? Definir los MAEs. Es lo que hemos hablado, ¿vale? Ahora pasamos a la secuencia de ello, pero bueno, definimos los MAEs, firmamos un convenio, los pasos que tenéis que tener claro para seguir bien los pasos y no tropezar, ¿vale? Definir el MAEs, firmar el convenio, implantación de la MAE, ejecución, verificamos que eso se ha hecho en función de esta orden, presentación de la solicitud del CAE, la validamos, se emite ese CAE y se liquida con la empresa final, ¿vale? Entonces vamos a ver paso a paso cada uno de esos pasos. Para la redundancia. Al final es un poquito el paso 1, ¿no? Definir las medidas de ahorro. Para eso hemos dicho que para mí es fundamental contar con un software, porque no confío en que a futuro el volumen de trabajo que tenemos se pueda ligar simplemente a voy a ver los resultados que tienen. O sea, hay que poder utilizar eso, como decía al principio, para poder hacer un uso eficiente de la gestión energética, ¿vale? De esa forma ya tenemos las bases identificadas y podemos ir a catálogo de fichas para ver si está dentro de las que están aprobadas o no, porque no hace falta que estén, eso lo veremos ahora, no hace falta que estén todas en las fichas. Podemos proponer otro tipo de medidas singulares que se llama, que no son estas estandarizadas, que lo veremos ahora, y que también puede llegar a la consecución de un CAE. Vale. Firma el convenio, ¿vale? Paso 2. Tenemos ya la MAE identificada, veremos ahora una especie de un ejemplo de lo que es la firma de este convenio, pero es importante que el convenio CAE, como dice ahí, se firma. ¿Entre quiénes? Entre el sujeto obligado o el sujeto delegado, que ya explica Fernando cuáles son las funciones de cada uno de ellos, que es el que no hace la inversión, con que sí tenga previsto, con vosotros, con que tenga previsto llevar, bueno, digo vosotros porque al final, como lo organizamos a través del clúster de la industria, pues entiendo que muchos de los aquí presentes sois del sector industrial. He visto también en la convocatoria que hay alguno que es comercializador, cada uno que se enfoque un poquito y saque por favor positivo de esta reunión todo lo que pueda. Pero sí que es cierto que al final es convenio entre sujeto obligado o sujeto delegado con el que sí hace la inversión, que es ese cliente final, ¿vale? Entonces, ¿qué debe tener? Básico, digo, si leéis el BOE y la orden ministerial, hay mucho más, ahí os ayudáis vosotros, pero lo básico que debe tener como información este convenio es, lógicamente, las dos partes que firman, todo el convenio, todo acuerdo, el título descriptivo de ese ahorro. La localización, esto es importante porque podéis sumar, hay algunos que tenéis plantas en distintas ubicaciones geográficas, se pueden sumar distintas más y se pueden sumar, pero siempre y cuando sean dentro de la misma ubicación geográfica. De forma que tenéis distintas plantas, pues tenéis que hacer CAEs en distintas plantas, ¿vale? Ahorro anual de energía final, hay que poner esos datos, el tipo de contraprestación ofrecida al propietario original del ahorro, el porqué, la vida útil de esa actuación, veremos además que luego hay que guardar toda esta documentación durante 3 años, y la declaración responsable del propietario inicial del ahorro para dar solución a futuras convenios CAE. ¿Vale? Es decir, no podemos hacer un CAE ahora con una MAE y mañana, es algo que es evidente, pero bueno, está ahí en el BOE y os lo cuento, que es luego volver a utilizar esa MAE para hacer otro CAE. Pues evidentemente no. Bueno, esto simplemente lo tenéis, os lo mandaré. Es un tipo firma de convenio en el que vienen todos los datos que os acabo de indicar que hay que incluir. ¿Vale? Vemos un ejemplo muy sencillo. He intentado que los ejemplos siempre sean lo más simples, lo más tontos posibles para que se vea claramente el objetivo del CAE. Al final, el CAE, ¿quién va a determinar el precio? Va a determinar el mercado, la oferta y la demanda. Es decir, si la comercializadora necesita cierto dinero para darle al FENIE, pues entonces tendrá que negociar con los distintos que han obtenido CAEs para conseguir esos papeles que le puedan servir. Entonces, bueno, pues el mercado va a ser el que propio diga el precio de ello, ¿vale? Entonces ahí van a obligar a la gente, las comercializadas como sujeto obligado y el que dispone en el acuerdo ese que hemos firmado, el otro que dispone de ese CAE a futuro. Ahí tienes a nivel europeo, pues cómo ha quedado un precio medio, para que conozcáis un poquito, el año 2022, 136 euros el megavatio, en el 23 se está pagando por 266. Yo he puesto el ejemplo más sencillo, como veis ahí en el asterisco, que es una hipótesis de 100. Si tengo dos medidas de ahorro energético, con una inversión, como veis, de 20.300 euros, de 1.500 euros, bueno, eso ya me genera un ahorro, bienvenido sea, ¿vale? En kilovatio hora, pero si pienso en que tengo 100 euros el megavatio, bueno, 150.000 por 100, tengo unos 15.000. Ya tengo una contratación económica. Es decir, antes no tenía un ahorro.
y a veces tiene relación económica con las subvenciones. Las subvenciones son eternas, se acaban, somos ahora conocedores todo de lo que ha pasado con la fotovoltaica, que se está acabando y acaban finalmente a final de año. Esperemos que resurja, porque una de las medidas de ahorro que no vale para la CAE, pero sí que implementa Energetic, que es la fotovoltaica. Pero bueno, pues aquí tenemos que entre las dos medidas hemos obtenido 355.000 euros de ahorro energético en kilómetros hora, pero tenemos 35.000, casi 36.000 euros de retorno a la hora de la venta de ese CAE. Con lo cual, lo que decía, es un doble objetivo que es muy de interés y que desconozco por qué no se ha traído a España hace muchísimo más, porque como decía Fernando en la presentación al principio, en Francia y Italia se lleva haciendo toda la vida. Bueno, ya con el convenio firmado entre las partes, ¿no? En este paso 3, implantación de la medida. Tenemos el acuerdo firmado, ¿vale? Entre las partes que hemos dicho, ya tienes, pasas a ser propietario del ahorro anual de la energía finalmente conseguida y puedo solicitar la emisión, ¿no? del correspondiente CAE. ¿Vale? Ya he ejecutado la MAE, y ya tengo forma de demostrar ese ahorro y entonces puedo hacer esa emisión del documento. Entonces, en este paso 3, el usuario final ya concreta a la empresa instaladora, el que va a ser realmente el ejecutor, para que presente esa medida, o medidas, como he visto que había 2 en la presentación anterior, para no olvidarse de todo lo que hay que presentar para poder ser luego la obtención del consiguiente CAE. Esto lo vemos también, los que estéis acostumbrados a la fotovoltaica, vuelvo a ella porque es la última medida de ahorro más implementada en este país, como en Europa, es parecida. O sea, luego tienes una fase de justificación en la que tienes que presentar los cálculos, las fotos, facturas, y pues eso es importante que la MAE ya esté ejecutada, ¿vale? Y como veremos más adelante, pues cobra mucha importancia pues, la dirección de cálculos de línea base. Es decir, cuando yo os decía que no me vale, yo no vendo software, para eso está Fernando, ¿no? Pero sí vendo gestión energética. Lo importante, como decía, es tener el dato, ¿vale? Pero es que el dato no hace falta para vuestras conclusiones como empresa de hacia dónde va el coste energético, que os hace ser más o menos competitivos, pero os hace falta para esto, os hace falta tener una línea base, hace falta realizar auditorías, pues saber cuál es el escenario que te mueves en estos momentos en la empresa y tomar las medidas para obtener este dato, monitorizando contadores y de esa forma poder gestionarlo a través del software de Desma. Es PQ, ¿eh? Tengo licencia de Desma, discúlpame. Bueno, Desma costará que deje de ser Desma. Pero sí es un poco lo que comenta Jorge. Al final veis que todo este proceso, que todavía no es el proceso de las CAEs, pero que es muy necesario, hace falta apoyo de un gestor, ¿no? No te hacerlo bien porque luego vas a obtener la CAE y te faltan los 2 premios y luego no puedes terminar el proceso. Vale, paso 4. La verificación. Os decía Fernando antes que hace falta que sea un organismo así acreditado como verificador. Bueno, pues tenemos 2 tipos de actuaciones. Las estandarizadas, que son las de catálogo, las fichas que luego veréis, y las singulares. Bueno, pues esto es el verde y el rojo es por lo evidente, ¿no? Si hacen las cosas bien, pues lo emites y también también positivo. Si hacen las cosas mal o medio mal, porque bueno, pues te pueden pedir subsanar aquellas incidencias que has cometido en el proceso, las subsanas en el tiempo que te dan, entonces vas a ser verde y todos contentos porque el paso 4 va para adelante en el paso 5. La diferencia un poquito entre estandarizadas y singulares es que las estandarizadas son las que corresponden 100% tal cual a las fichas que se han aprobado a día de hoy, son en torno a 42, 44 fichas, tenemos luego para los distintos sectores. Y las singulares son pues, aquellas que consideramos que es una MAE propia para esa empresa, que no está dentro de las fichas y que podemos justificarlas adecuándose, que es lo que dice ahí en el círculo verde, adecuándose a lo que dice el Real Decreto, especificando que cumplimos con todo eso que dice el Real Decreto para que nos dé un dictamen positivo en esta licitación. ¿No? Vale, bueno, aquí veis esto lo vais a poder leer con detenimiento, pero para que veáis un ejemplo, las azules son para que veáis lo común entre unas y otras. Evidentemente, lo común es lo que se ha plasmado en las fichas. La estandarizada, pues hay que firmar un convenio CAE, declaraciones responsables, resultados de los ahorros energéticos, las facturas, el informe fotográfico que os decía al principio, el certificado de eficiencia energética. Cuidado, porque evidentemente el ahorro conlleva eso, ¿no? El cambio de letra en el certificado energético del edificio. Memoria descriptiva, certificado final de obra. Bueno, pues eso es común en ambos tipos de actuaciones. Y luego sí que es cierto que las rojas son un poquito lo que es distinto, lo que tenemos que aportar más y lo que podemos echaros una mano nosotros también, en final vuestra actividad. El por qué la figura de energético, del gestor energético, es porque tenéis a alguien que os acompañe en todo esto de la gestión de los CAEs con la gestión de las soluciones. Vuestro día a día realmente os ocupa suficientemente tiempo la producción y la actividad diaria de cada puesto de trabajo vuestro como para meteros en esto. Pero bueno, que sepáis por lo menos lo que, si queréis hacerlo de forma autónoma, pues podéis vosotros hacer independiente lo que se os va a pedir.
Eso es. Sí, y luego un poco lo que comentaba Jorge, ¿no? Del apoyo del software, ¿no? Porque al final te van a pedir que justifiques el consumo anterior a la MAE, el consumo de después, y que todo eso, si todo eso lo tienes monitorizado, lo tienes en un histórico, en una base de datos, y de manera que el gestor pueda coger esa información fácil y tratarla para que luego la puedas presentar y crear esa línea base para que realmente puedas justificar, porque tus condiciones de trabajo han podido cambiar después de haber puesto en marcha esa MAES, han podido cambiar las condiciones de trabajo, los turnos, la producción, la meteorología. Si tienes una línea base que realmente aplica y tiene en cuenta todos esos cambios, vas a poder sacar realmente cuáles han sido los ahorros reales y vas a poder justificar, ¿vale? Entonces, después de este webinar, el que haya hecho los deberes puede, y si se ha entendido bien el webinar, espero que sí, puede ya ir a las fichas y empezar a mirar MAES y ya estará incluso ya en el cajón del despacho y poder implementarlas para obtener el CAE. El que no, pues tiene que ir a esa fase cero que decía de vamos a primero a monitorizar la planta industrial, vamos a gestionar la energía, vamos a obtener datos y a partir de ello tenemos la foto de las MAES, ¿vale? Bueno, el paso 5, ya fácil, presentación de la solicitud CAE. Hemos pasado los pasos más difíciles que son tener el dinero para invertir e invertirlo y ejecutarlo con criterio. Nos va a verificar, nos da el OK, ahora hay que presentarlo. Presentarla ya es un trabajo puramente administrativo, ¿vale? Pueden presentarla, como hemos dicho, los sujetos obligados o sujetos delegados, que cuenten con el dictamen verificador, evidente. Vale, en una solicitud, como os decía, puede haber distintas actuaciones de eficiencia energética, siempre en el mismo ámbito territorial, pero ojo, sobre todo ojo, hay alguna aquí inscrito que he visto que son comercializadoras, ojo, porque el sujeto obligado no puede dar nunca la emisión del CAE en aquel año que su obligación, en función del tamaño de la comercializadora, tiene obligación de cumplimiento con el FENAE, pues si es inferior a 50 megavatios, no le vale. 50 megavatios hora no le vale. Y luego hay que tener en cuenta que cada solicitud debe ser como mínimo de 30 megavatios hora. O sea, no vale decir, he hecho la implementación y me he ahorrado 3.000 kilovatios hora y con eso hago un CAE. No tiene valor. Para el organismo estatal tiene que tener un mínimo de 30. Entonces tienes que moverte a partir de 30 y las comercializadoras que eso a partir de 50. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la comercializadora, ¿vale? No me extiendo porque creo que sois los que menos estáis en este webinar y mucho más en carácter industrial. Vale, importante, para no liarla. Las fechas de inicio. También lógico, ¿eh? Daros cuenta, todo esto de las CAES no es distinto a otras subvenciones que ya habéis gestionado en vuestra casa, seguro, en vuestras empresas. La fecha de inicio puede venir por dos casos, por dos casuísticas. La fecha de inicio de los trabajos de la implementación, bueno, pues puede estar bien, porque, bueno, pues el tiempo que voy haciendo esos trabajos ya empieza a contar. Y la fecha o la fecha del primer compromiso para el pedido. Si yo ya puedo acreditar, cuando haga la solicitud de la subvención, de la CAE, disculpa, el que ya pedí los equipos en el mes de abril, aunque luego se implementó la RAE en el mes de julio. Bueno, pues eso ya te vale como fecha. Y cuidado con la fecha de acreditación, porque es cuando ya se ha ejecutado al 100% ese trabajo, ya está legalizado si compete y podéis demostrarlo. Y, como os decía antes, ya lo había aquí escrito, tenéis que guardar toda esta documentación de la solicitud durante 3 años. Tenéis obligación de, si os piden en algún momento una auditoría o lo que fuere, que demostréis de dónde salió todo esto, que podáis. Eso os viene bien también, porque bueno, guardar la documentación es lo que es. Ahora, si tenéis la línea base ya elaborada con el software de DESMA, pues evidentemente es dar una tecla y recuperar ese histórico. Paso 6 y el 7, vale, ya lo último. Al final, la validación del expediente. Ya hemos hecho los pasos, ya se ha hecho la solicitud en el paso 5 y ya es que me lo validen para hacer la emisión del CAE y el paso último que es liquidarlo, ¿no? Entonces el CAE emitido será prescrito. Ojo, cuidado. Primero se hace la prescripción a través de la plataforma ya existente funcionando para el gestor autonómico, primero a nivel autonómico. Y luego ya eso pasa al paso definitivo, que es el registro nacional de dicha CAE. ¿Vale? Un CAE, como dice ahí, será válido de suscripción y tiene una validez de los 3 años, como decía antes, que es el tiempo que tenéis que mantener la documentación, por ahí esa fecha, o lo que pasa antes, que llegue el 1 de enero de 2031. Bueno, como habéis visto, todos los objetivos que hablamos al principio del cambio climático y demás, están fijados para el 2030 y luego para el 2050. Bueno, pues ha entrado un poquito esto en fechas, supongo que ha sido casualidad o no, pero para que el 1 de enero de 2031 esto en principio tenga otro perfil, otro escenario. Vale. Los beneficios, bueno, los habéis ido intuyendo durante todo el webinar, porque lo hemos ido contando, espero que bien, pero bueno, aquí plasmo, como tenéis luego esta presentación, pues plasmo un poquito los que son los beneficios totales de este CAE, ¿no? Pues se flexibiliza el cumplimiento de los objetivos de ahorro energético, pues evidentemente llegaremos a esos hitos que hemos dicho entre todos, pero también los propios de cada uno de los clientes, monetizamos los ahorros generados,
para obtener ese doble beneficio que hablaba antes. Mejora los costes de personal y el empleo cualificado. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. En la industria teníamos siempre la experiencia de que a veces trabajar en el turno de noche nos suponía un coste energético menor y entonces podría merecer la pena trabajar de noche. Bueno, si conseguimos que con las MAEs obtengamos un ahorro energético en horas del día, ya no me hace falta el turno de noche, que el turno de noche, cuando el ahorro es del personal, es porque la gente trabaja por la noche, pues tiene un coste mayor para las empresas que el turno de día. Bueno, si somos capaces, nosotros cuando hacemos gestión energética, también nos metemos en eso en nuestros clientes, en decirle, pues igual hay que pagar el horno que antes encendís a las 8 de la mañana y ponerlo a las 4, porque así no se suma con el otro consumo que tenéis. O sea, eso es la gestión energética, ver un poquito qué hábitos de consumo tenéis en vuestra producción diaria para poder darle una forma, que lo habéis hecho ya, para poder limar esos costes de producción, pero verlo también ahora ligado al coste energético, que es importante para vosotros, ¿vale? Invertir en innovación, de todo lo que sea una medida de ahorro, pues va a conllevar innovación, porque la tecnología va creciendo, va saliendo todos los días y nos vamos enterando de cosas que podemos implementarlas como actuación singular, mejora evidente de la productividad, con ello la competitividad, acabo de comentar, y además es compatible con otras ayudas públicas. Pues no lo es con la fotovoltaica, porque, bueno, ya tiene las ayudas y no es un MAE, pero si es compatible con las ayudas públicas, te pueden salir. Lo que no podéis hacer, como decía al principio, es utilizarla otra vez para esto del FENIE, otra vez esto para el CAE. Pero subvenciones que haya a nivel local o a nivel estatal se pueden sumar perfectamente para esto, lo cual, en lugar de doble, sería triple beneficio para Y un vosotros. poco también lo que comenta Jorge, ¿no? De impulsar el empleo cualificado. Al final, ahora no va a servir que cualquiera venga y os diga, venga, vamos a hacer una mejora o tal, que puede, y luego puede que funcione esa mejora o no funcione, o ahorréis o no. Aquí, si realmente se quieren hacer bien las cosas, el sujeto delegado va a tener que estar certificado para hacer ese trabajo, con lo cual no va a valer cualquiera. El gestor energético, la propuesta que os haga para mejorar, luego va a ir a un proceso de CAES que si no está bien hecho y no hay un ahorro, no se va a reconocer, con lo cual esto va a impulsar que este trabajo de gestor energético cada vez se haga mejor y se haga por personal cualificado Profesionalizamos, digamos, el el sector. sector. Siempre que hay un boom de algo, y la energía ha sido y es un boom, bueno, estábamos muy preocupados cuando la energía estaba a 300, ayer estaba a 200, la energía está donde está y cada día está en un número distinto, pero siempre más que el que hemos conocido. Entonces, bueno, profesionalizamos a los actores y obligamos a que estén dentro de unos roles que ya ha explicado Fernando hace un momentito. Bueno, las fichas, aquí voy a ser breve porque las vais a tener, ¿vale? Y prefiero, como quedan 10 minutos, que podáis tener tiempo a preguntarnos cosas y no solo hablar nosotros, que parece un monólogo porque somos dos, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, las fichas, supone una solución perfecta. Al final tienes alguien que ha decidido cuál es una MAE sí o sí y que no es un comercial que os vende una MAE, porque es lo que vende y no vende otras cosas, sino que ya tiene estandarizadas para el bueno. Está hecho por sectores, ¿vale? Os decía que son 40 fichas: transporte, industria, residencial, servicios y agricultura, ¿vale? He puesto un ejemplo de una industrial, pensando que es el perfil mayoritario en este webinar. Bueno, pues tenéis 17 fichas ya creadas para que podáis ver si es una medida de ahorro en vuestra actividad diaria. Bueno, he puesto ahí un ejemplo, que es el ejemplo que vamos a ver luego, que es el más sencillo, que entiendo, esto os podemos ayudar también nosotros desde el METI, pero entiendo que es el que ya todos habréis implementado en vuestras empresas, que es el cambio de iluminación. Así como la fotovoltaica no es un CAE, bueno, pues la iluminación todavía sigue siendo un CAE para cambiar de halogenuro, vapor de sodio en el exterior, lo que tengáis, a iluminación LED. Ese es un ahorro evidente. Bueno, pues esto es un ejemplo que os pasaré, en el que viene pues la definición, la aplicación, los requisitos, la ficha que al final hay que cumplimentar y ver que estamos adecuados para que luego todo el proceso de verificación y además que hemos hablado pues sea positivo, que lo queremos. Y esto es un poquito lo que os voy a venir a contar. Ahí tenéis y tendréis, cuando llegue la presentación, los contactos de Fernando y míos. Y por mi parte, encantado, agradecido. Espero que haya sido ágil la presentación y no tediosa como el BOE. Y que a partir de aquí, cualquier duda, quedan 10 minutos, podáis trasladármela. Y después de estos 10 minutos, si aún así quedan dudas, pues tenéis ahí teléfonos móviles, tenéis ahí direcciones de email, para que perfectamente podáis contactar con nosotros y hablar de ello. Eso es.
Muy bien, Jorge, Fernando. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que muy interesante, muy completo también. Y vamos a eso, ahora a pasar al último bloque de preguntas. Entonces, os pedimos que nos las compartáis a través de la pestaña de preguntas y respuestas y les vamos dando salida. Vale, vamos a empezar con la primera que nos ha llegado. Nos preguntan, queríamos saber si el cambio de luminarias podría considerarse una medida de eficiencia energética. Sí, es decir, es el ejemplo que he puesto. Es decir, el cambio de iluminación siempre ha sido una medida de eficiencia energética. Lo hemos visto en nuestras calles, en las que se han cambiado todas las farolas de nuestros municipios a LED por dos motivos: por ahorro y porque tiene una vida útil mayor, con lo cual ahorras en mantenimiento. Pero eso pasa en nuestra industria. Tenemos un enorme pabellón. Disculpad. No solo las maquinarias consumen, sino que tenemos ahí un montón de horas, campanas de 400 vatios de vapor de sodio que están haciendo mucho daño en nuestras facturas y que con lo que ha bajado, ahora se meten todas las LED, no porque sea más bonito que había sido mayor, sino porque además los costes es mucho más barato, porque cuanto más fabricas un elemento, pues más reduces sus costes. Entonces, evidentemente, que cualquier medida que hagáis y que podamos ayudaros en el cambio de iluminación a LED es objeto de una cadena. Muy bien, vale, gracias, Jorge. Es una También que es fácil, ¿no? Porque está dentro de las fichas, con lo cual hay menos documentación que rellenar, menos cosas que presentar, porque es una evidencia que tiene ahorro, tiene por un déficit energético. tenemos alguna más. Nos preguntan dónde se pueden descargar las fichas. Las fichas se pueden descargar por internet y yo, si queréis, os las hago llegar junto con la presentación de este webinar, porque las tengo Sí. descargadas. Y Lo que vamos a hacer para todos Disculpa. los asistentes, lo que haremos es compartiremos con todos vosotros tanto el webinar, una vez que lo colguemos al canal de YouTube de AFM, como los datos de contacto y la presentación de Fernando y de Jorge. Entonces, lo ideal es que ya directamente con ellos les pidáis las fichas o cualquier otra consulta que tengáis. Miraré en el peso, porque es que para compartir a veces el tema de los pesos es importante, Sí, con el que me preocupa, pero que si sí, no, el enlace. imprimir o el enlace. El enlace Y al final están en internet, están aprobadas y ustedes tenéis que Vale, conocerlas, pero nosotros, porque bueno, insisto, es más fácil llegar a un CAE si está dentro de esas fichas, dentro de esas soluciones ya fijadas por el gobierno, que si queremos implementar otro tipo de medidas, que bueno, pues hay que justificarlas en el vale, gobierno. pero insisto, nosotros compartiremos la presentación y datos de contacto de los ponentes. Las fichas os las deberán pedir directamente a vosotros, ¿vale? Yo creo que es lo más común. Vale, más preguntas. Nos preguntan si la inversión ya está hecha, por ejemplo, en fotovoltaicas, ¿cómo se puede aprovechar de esto? No por dos motivos. Es decir, no y sí. Es decir, si la inversión ya está hecha, no puedes ir a una CAE, en el caso de la fotovoltaica, porque la fotovoltaica no es una medida de ahorro que pueda estar supeditada a las CAEs, ¿vale? La fotovoltaica ya tiene su propia subvención del IDAE, el EVE del País Vasco, pero no está dentro de las fichas ni tampoco te la van a aprobar como actuación singular. ¿Vale? Sí que es cierto que si somos capaces de presentarlas durante este año, esa inversión hecha, que tiene iluminación, cualquier otra de las que están ya como fichas o que puedan ser susceptibles de CAE, se puede hacer esa solicitud, porque, bueno, como hemos dicho, al final la fecha de inicio es la que es, pero la fecha de fin es la que es. Entonces, bueno, se puede acreditar que las ediciones de 2023 y hemos dicho que todas las CAEs que simplemente durante un mismo año no hay una zona geográfica, se puede subir a la precio del CAE. Vale. Pero no la fotovoltaica, porque no está así lo contemplado. Como no puedes sumar ciertas subvenciones, en el caso de la fotovoltaica han capado a que no sea una de las... Es una pena, porque yo creo que los industriales y nosotros nos hemos especializado mucho. Yo al final quise, cuando entré en esta empresa, quise que no fuéramos simplemente un gestor energético, sino que fuéramos un gestor energético integral. Y al final, bueno, pues que tuviéramos la capacidad de implementar. Hemos hecho incluso nosotros gestionar la subvención, y seguimos haciendo para los clientes, porque la solución del plan MOVES para coche eléctrico es sencilla, pero la de la fotovoltaica no lo es. Entonces asesoramos y gestionamos para ellos programas en un coste subvencionable también, pero no está dentro de las medidas. Podéis contactar con nosotros para que os ayudemos en ese tema de la fotovoltaica. Por supuesto, somos los especializados en el sector, pero no es un plan. Vale, muy bien, pues respondido también. Yo también tengo alguna pregunta relacionada con esas medidas de ahorro energético. En el caso de las empresas de FM, muchas de ellas cuentan con medios productivos, ¿no? Tienen máquinas que hacen un trabajo, que son pues bueno, grandes consumidoras de energía. ¿Hay algún tipo de medida que se puede implementar en la propia máquina? Sí.
Primero, bueno, voy a dejar solo hablo, a la cara de Fernando, pero se puede hacer eficiencia en la propia máquina. Es decir, se puede monitorizar no solo contadores, tú puedes monitorizar partes del proceso productivo con el software de Desma para poder ver qué está pasando en esa máquina, cómo podemos mejorar el funcionamiento de esa máquina y ser más eficientes. Sí, a nivel de monitorización. De hecho, a ver, una ficha que todavía no está hecha y debería de estar, no sé si estará algún día, o habrá que tratarlo como un proyecto singular, es la propia implantación de un software de gestión energética, porque al final un software de gestión energética ya de base te va a permitir ver hábitos de consumo que vas a poder mejorar. Lo que pasa es que, claro, es difícil porque no es cambiar un motor más eficiente por otro menos eficiente y ya está, ¿no? Pero a la hora de lo que tú dices, de las máquinas, bien puedes seguramente acogerte a fichas que ya existen, ¿vale? Cambio de un motor más eficiente por otro menos, instalación de variadores y demás, como quizás si es un proyecto más complejo de mejora de esa máquina, un proceso que quizás una empresa que pueda ponerte en marcha una mejora en esa máquina un proceso más complejo de mejora, se pueda acoger a una ficha de proyecto singular, ¿vale? O sea que al final, pero bueno, claro, para todo vas a necesitar tener información, medir, comparar, con el software vas a poder comparar entre los consumos de diferentes máquinas que hagan un proceso similar, con lo cual vas a saber también cuáles son tus máquinas más eficientes y tus máquinas menos eficientes. O sea, tienes información en tiempo real que te facilita ese proceso de detectar dónde implementar esa mejora. Luego, con el Excel que decíamos, es mucho más complicado. Es decir, al final, el software te permite además, el software es muy completo, porque bueno, como tiene mucha experiencia, pues tiene muchas galerías creadas, con lo cual es muy abierto, totalmente abierto para todo, con lo cual vas a poder meter toda la experiencia que tiene Desma a nivel industrial, en este caso, como pregunta que hacías en el sector de ACM, de cluster, pues poder implementar esas medidas que ya están en el software de Desma y que ya somos conocedores de lo que gestionamos el trabajo con Desma, ¿vale? A tu pregunta, sí, se puede y es conveniente. Pues interesante para ese colectivo de mecanizadores y talleres que hacen uso de máquinas. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿un fabricante que hace una máquina más eficiente en consumo de energía puede solicitar CAE por la máquina o es siempre el utilizador de la máquina el que lo solicita? El usuario final. El usuario final. Es decir, al final, el que hace la inversión en esa medida de ahorro es el cliente industrial, que compra esa máquina más eficiente, le interesa que sea más eficiente, evidentemente, pero la CAE como tal lo que contempla es la inversión de esa medida de ahorro para el que la paga, no para el fabricante, que el fabricante la fabrica. Vale, está claro. Una pregunta interesante. Dicen, ¿se puede considerar un MAE la integración de un sistema de gestión y control energético para conseguir el CAE? O sea, ¿es en sí mismo esa integración de sistema? Hay que recordar, acaba de llegar el tema de los CAEs, irá avanzando, como decía Fernando, se deben teniendo fichas. De Europa hay multitud, hay miles de fichas, ¿vale? Porque hay muchas medidas de ahorro que implementar. Pero la integración como tal, no, es como si me dices, yo os decía antes, la gestión de la subvención sí es un coste subvencionable, ¿vale? Sí lo puedes subir a la subvención, como he dicho, coste. En el tema de las CAEs, el que nosotros hagamos el trabajo para vosotros de esa gestión de la CAE, no lo es. Entonces no hay una ficha que diga, no, hay fichas el propio coste del sistema de gestión. Aunque la pregunta es buena, ¿eh? O sea, es necesario invertir en eso para poder conseguir lo otro. Los CAEs. Pero eso te lo financias tú y luego llegas a otro. Es lo que hablamos. Si demuestras que has conseguido un ahorro por el simplemente hecho de implementar la medida o la monitorización, pero hay que demostrarlo. O sea, y de hecho puede haberle, si tú detectas malos hábitos de consumo, tienes un consumo ahora y mejoras esos hábitos porque lo has visto a través de un software, debería de haber una ficha para ello. Todavía no la hay, ¿vale? Como ficha no. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que no tenemos más preguntas, han sido unas cuantas, así que está claro que hay interés. Bueno, pues por parte de AFM dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado. Como os digo, compartiremos la sesión con vosotros y las presentaciones y datos de contacto. Y a Jorge y Fernando, muchas gracias también por compartir ese conocimiento y este tema, pues bueno, tan interesante y sin duda de tanta ayuda para nuestras empresas. Muchas gracias, un abrazo y hasta muy pronto.